Saludos y bienvenidos a Sabias. Les habla su amigo, Ferran Prat. Estos días nos hemos puesto todos las manos a la cabeza, así, ¡oh!, cuando hemos oído decir algo que como ser vivo, ser humano, como Homo sapiens sapiens, no se debería decir jamás. Este señor que tengo aquí detrás mío, sí, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, ha advertido, y lo ha dicho muy seriamente, que una tercera guerra mundial sería ahí nuclear y destructiva. Por favor, ¿pero usted es consciente de lo que está diciendo? ¿Usted es consciente? ¿Vosotros sabéis lo que se acaba de decir? Esto es de las peores amenazas que se ha oído decir desde la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy perplejo. ¿Qué quiere decir esto de darse una tercera guerra mundial? Significaría que se acaba jugar en los parques, se acaban los niños y las niñas, se acaba el ser feliz, el tener infancia, se borra la humanidad o parte de ella. Seguramente que algunos sobrevivirían, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que no puedes salir al campo a respirar con tus amiguitos, tus amiguitas, tus padres, tu madre, tu familia, tus amigos, tus amigas? Oiga, esto es muy serio, ¿eh? Amigos y amigas, o generamos un antiegregor o esto se acaba, ¿eh? Blockout, pero global. Significa cargarnos lo que ya se está haciendo lentamente, pero de un porrazo, en segundos. El bosque, la naturaleza, sus habitantes. Esto es muy serio. Nos quedamos sin nada, no somos nada. Y algunos animales están intuyendo. Sí, sí. Algo están intuyendo que puede pasar. Siempre lo detectan antes. Siempre lo detectan antes. Tan antes como que muchos de vosotros lleváis ya muchos días con una alteración del sueño tremenda. Esto lo genera el miedo, el estrés, el bloqueo del sistema inmunológico. Veremos qué pasa si pasamos de esas mascarillas quirúrgicas FFP2, FFP3 a esto durante un tiempo, porque después hay extinción. Pocos sobrevivirían. Y en los desdoblamientos astrales, esto en una de sus líneas de tiempo, porque estamos en varias líneas de tiempo, sucedió. Y quiero recoger un programa que hice hace algún tiempo y que lo escuchéis atentamente. Y saquéis vuestras propias conclusiones. Esto puede ser el final. Esto puede ser el final. Tercera Guerra Mundial, extinción, destrucción, nuclearización, radiación nuclear, no se puede respirar, enfermedades, aparte de las ciudades y las personas que sufrirían. Mirad el simulador de los impactos nucleares, están gratuitos, los podéis ver en Google. Después, las consecuencias. Fijaos, si no pasa nada prácticamente, ya no hay abastecimiento de comida, ni electricidad, ni agua. Imaginaos algo así. Vamos a escuchar aquel programa que hice que generó cierta polémica en su momento, pero que en una de las líneas del tiempo nuestras sucede. Y de nosotros depende cambiar este destino presente para un futuro mejor, porque ellas, se lo merecen. Y es responsabilidad nuestra. Amigos y amigas, espero que os guste el programa que viene a continuación porque da mucho que pensar. Como siempre, te lo he dicho, que cada uno saque sus propias conclusiones. Ved el programa.
Muchas gracias. Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla Ferran Prat. Hoy nos remontaremos al 16 de noviembre del año 1974, cuando la especie humana, por primera vez en la historia y de forma oficial, lanzaba una señal fuera de nuestro planeta. Tú y yo, juntos. Para siempre. Hace 50 años, los alumnos del William Dawes imaginaron lo que nos depararía el futuro. Hoy descubriremos su legado. Esta es una lista de las catástrofes ocurridas en los últimos 50 años. Siguen una secuencia perfecta. El siguiente número de la cadena indica que mañana 81 personas van a morir de forma trágica. Baje del tren. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Coge a su hijo y bájese. Las primeras informaciones hablan de 81 muertos. La predicción se ha cumplido, no ha sido una coincidencia. No dejes que vea las noticias. ¿Por qué no me explicáis lo que pasa? Han estado aquí. ¿Quiénes? Los que susurran. Los números nos advierten. Nos advierten a todos. Esto no es un simulacro. Esto es una transmisión de emergencia. ¿Vamos a morir? Nunca dejaré que eso ocurra, Caleb. ¿Me has oído? Nunca. El 19 de agosto del año 2001, prácticamente 27 años después, en la localidad de Worthwell, Hampshire, en Inglaterra, en un campo aldeaño al laboratorio donde hay el radar de Chilbolton, apareció un mensaje aproximadamente a unos 100 metros de longitud, con una impresionante fidelidad del mensaje enviado desde Arecibo, 1974. Habían pequeñas y grandes variantes en el mensaje de respuesta. No entraremos en detalles, pero hubo una respuesta. Una respuesta que quizás ya venía de un poco antes, cuando se detonó la primera bomba atómica en Nuevo México, la prueba Trinity. El planeta Tierra emitió tal alteración vibracional que fue captada por una nave de una civilización Zeta Reticuli, concretamente los grises, quienes fueron los primeros en llegar a ver qué ocurría en este planeta azul, el planeta Tierra. Y es de ellos quien voy a hablar hoy. El principal objetivo es que conozcáis la historia de los Zeta Reticuli. Y ver que posiblemente exista cierto paralelismo de su civilización del pasado con la nuestra, y que saquemos
conclusiones y, vamos más allá, acciones para evitar lo que posiblemente sea inevitable. Porque hay muchas similitudes. Aunque la evolución de la raza Zeta reticuliana, también conocidos como grises, en realidad no ocurre de forma linealmente. Contaremos su historia, o al menos lo intentaremos, en un formato entendible, lógico, lineal. Nos vamos a unos cientos de miles de años atrás, en nuestro tiempo. Nos situamos en el sistema de Lyran. Allí las raíces de la raza humanoide, en vuestra zona galáctica, emergen del sistema Lyran. Sí, los Zeta Reticuli no son una excepción. Si os parece, comenzaremos con el sistema Lyran tal como era cuando su civilización florecía y una nueva cultura estaba diseminándose por todo el cosmos. La diversidad de culturas que crearon aquellos tempranos humanoides era enorme, era grande, era en plena expansión. Y hubo un planeta que hemos denominado como el planeta Apex, al que nos referiremos como el origen más antiguo de la raza Zeta Reticuli. Este planeta, Apex, era muy parecido a la Tierra. Los comienzos en Apex eran, podríamos decir, que una mezcla genética, al igual que la mezcla genética que hay en el planeta Tierra. Apex podríamos y reafirmar incluso que era un crisol genético de las razas de Lyran. Por ello su sociedad manifestó una gran individualidad y una gran incertidumbre. Estas cualidades eran aún más pronunciadas que actualmente las que hay en el planeta Tierra. Hubo unos que eran pacifistas, hubo unos que eran guerreros, hubo otros que estaban orientados tecnológicamente hacia la alta tecnología y unos otros que rechazaron la tecnología en favor de la espiritualidad interior. ¿Os suena esto? Cualquier polaridad que uno pueda imaginarse estaba presente en este planeta. Apex, pronunciada incluso más dramáticamente en vuestro plano terrestre. Su cultura floreció, como decíamos, durante muchos miles de años. No obstante, bajo la superficie de la conciencia colectiva existía mucha desarmonía. Debido a que el crecimiento espiritual del planeta no ocurrió paralelamente al crecimiento tecnológico de sus habitantes. Y vuelvo a repetir la pregunta. ¿No suena esto un poco? ¿No resuena? ¿No resuena en vuestro ADN? ¿En vuestra conciencia, en vuestra mente, en vuestro corazón? La brecha cada vez se hacía más y más y más profunda. En la superficie del planeta comenzaron a ocurrir cataclismos, una toxicidad severa, además de una ingente cantidad de radiaciones procedentes de explosiones atómicas, más destructivas que las que se han experimentado en el planeta Tierra, generaron cambios. Hubo mucha polución, la atmósfera comenzó a deteriorarse y al cabo de poco tiempo los vegetales ya no fueron capaces de producir suficiente oxígeno. ¿No resuena esto un poco? Están desapareciendo los bosques, ¿no? Y el ciclo del dióxido de carbono, oxígeno, ya no pudo mantener el equilibrio del ecosistema. Hubo un apocalipsis de la naturaleza.
Dentro de este sistema hubo algunos que eran conscientes de lo que estaba sucediendo y comenzaron a tomar medidas por este instinto natural de conservación y preservación de la vida. Se fueron bajo tierra, capas profundas, y allí construyeron refugios subterráneos y se prepararon para la destrucción total de la superficie del planeta. No sabían, de hecho, si esto realmente iba a ocurrir, pero querían estar a salvo. ¿No resuena esto que cada vez más gobiernos y personas multimillonarias están comprando o construyendo búnkeres de supervivencia? Supieron que tenían un margen de seguridad y que si su raza se preparaba, ésta podría sobrevivir. Aprendieron además a usar fuentes alternativas de energía que servían para vivir bajo tierra sin dependencia de cualquier luz solar o del oxígeno de la superficie. De esta manera crearon un mundo totalmente independiente al ecosistema de la superficie de su planeta. La preparación se efectuó a lo largo de muchas generaciones. Planearon a largo plazo, ya que estaban seguros de que esos cambios iban a ocurrir. Tenían esa certeza. Se lo tomaron con tiempo, con calma, y se movieron lentamente. De hecho, comenzaron a ver que estaban evolucionando tan apresuradamente que el tamaño del cráneo, atención, de los habitantes de Apex aumentaba de generación en generación con mucha rapidez. El proceso natural del parto se volvió complicado debido a que la expansión del cráneo sobrepasaba lo que la pelvis femenina podía tolerar. Por ello hubo muchas muertes durante los partos, tanto de niños como de mujeres, puesto que el parto por cesárea no formaba parte del sistema de creencias y estaban realmente enfrentándose a una crisis de natalidad con respecto a la propia existencia de su raza. Tenían delante un dilema al cual debían enfrentarse. La población disminuyó. Era obvio que se tenían que preparar para una catástrofe planetaria y para la extinción de su propia raza. Fue a partir de allí, en aquel preciso momento, que comenzaron a trabajar con las técnicas de clonación para no depender del proceso de parto. Así lograron reproducir su especie en los laboratorios sin necesidad alguna del acto de reproducción, de la concepción y del parto, evidentemente natural. Pensaron que este conocimiento y este proceso les iba a solucionar todo y que estarían preparados para cualquier evento de existencia. Los habitantes de Apex intentaron cambiar algunas de las transformaciones que estaban ocurriendo en la superficie del planeta antes de irse bajo tierra. No obstante, las cosas habían ido demasiado lejos, quizás ya era demasiado tarde. Muchos habitantes morían de enfermedades varias, procedentes de la excesiva radiación en superficie y, evidentemente, de la excesiva polución del aire. ¿Qué imagen os viene a la memoria ahora? ¿Estáis recordando? ¿O quizás estáis utilizando una lógica algorítmica para predecir lo que puede ocurrir en un tiempo venidero? Supieron que había llegado el momento de mudarse, de irse a vivir bajo la superficie planetaria. Poco a poco, de hecho, la gente, sus habitantes, iban cerrando sus negocios en la superficie del planeta y comenzó a habitar en ciudades subterráneas. Fue un gran trauma para muchos. Crisis de angustia, trastornos mentales. Imaginad cómo sería saber que no volverían a ver el cielo abierto, que nunca más podrían tumbarse bajo las estrellas, que jamás podrían oler el olor
del césped recién cortado, el sonido del agua discurriendo de sus ríos. Imaginaos que sería vivir atrapados entre rocas subterráneas para el resto de vidas y generaciones. El miedo y la tristeza se recombinaba a niveles jamás pensados. Llegó un momento en que todos fueron alojados bajo tierra. Tuvieron que aprender a adaptarse, un nuevo medio, una nueva luz, una nueva alimentación, incluso una nueva forma de pensar. Hay que decir que gracias a sus experimentos de clonación, en los cuales llevaban trabajando en los últimos 100 años de su época, comenzaron a entender cómo su cuerpo se podía adaptar a un medio ambiente tal extraño como aquel. Empezaron a modificar su propia genética. Hacían ingeniería genética, ¿sí? ¿Os suena? De modo que cuando nacieron nuevos bebés, estos ya podían formar parte de un ecosistema bajo tierra. No sería tan traumático. Era de hecho el medio en el cual habían nacido. Todo esto exigió la reestructuración de los cuerpos para que fuesen capaces de absorber frecuencias de luz más allá del espectro visible y transformarlas luego en calor. Este proceso requería un funcionamiento totalmente diferente del cuerpo y una nueva manera de enseñar al organismo a cómo absorber los nutrientes. Los cuerpos comenzaron a aprender a ingerir nutrientes de las rocas luminosas que existían bajo tierra. También habían traído plantas luminosas de la superficie. Estudiaron esas plantas. La botánica subterránea fue una de sus grandes carreras y logros y hitos. Estudiaron esas plantas basadas en la clorofila, permitiéndose incorporar las cualidades descubiertas en su propio cuerpo. Todo eso iba sucediendo a lo largo de cientos de años. Muchos habitantes murieron. No se llegaron a adaptar a ese nuevo mundo. Pero sí, también hubo muchos éxitos, al igual que fracasos. Y llegó el momento en el que el crecimiento de la población igualó a la decreciente mortalidad. Los métodos que usaron para ingerir nutrientes y el reciclaje del ecosistema se volvió simbiótico y muy equilibrado. Supieron de esta manera que podían sobrevivir durante un periodo indefinido de tiempo. Mientras todo esto ocurría bajo tierra en la superficie planetaria, sobrevinieron profundos cambios. Los habitantes de Zeta Reticuli no supieron que la toxicidad del planeta había puesto en marcha una reacción en cadena. La radiación tan severa había comenzado a destruir el campo energético del planeta a nivel subatómico. Esto creó una envoltura electromagnética en el tejido espacio-tiempo que circundaba el planeta. Mientras estuvieron bajo tierra, todo cambió. De hecho, su posición en el continuo espacio-tiempo debido a esa dramática destrucción energética subatómica. El espacio y el tiempo se parecen mucho a un queso suizo. Un planeta en una posición determinada está conectado a través de una serie de redes multidimensionales o, bien podríamos decir, pasajes con otras áreas de la galaxia. Cuando se produjo esta envoltura alrededor, el planeta fue desplazado a través del tejido del espacio-tiempo a otro continuo de espacio-tiempo bastante distante de su punto originario.
El planeta fue introducido en el sistema Reticulum, en torno a una de las estrellas más alejadas de este grupo estelar. Esto ocurrió sencillamente porque el cambio planetario siguió el tejido del tiempo y del espacio. Los habitantes que habían y vivían bajo tierra no se dieron cuenta de nada de eso. No sabían lo que estaba sucediendo ahí fuera. Ellos dedicaron su vida a preservar su especie. Si algo así ocurriese en la Tierra, habría diversos grupos de personas que vivirían bajo tierra sin comunicación entre ellos. Esto es lógico. Estos grupos desarrollarían diferentes culturas incluso a lo largo de cientos de años. Esto es lo que les ocurrió. Estas diferentes facciones o clanes representan las diversificaciones que han sido avistadas en los grupos de Zeta Reticuli. Hay gente que dice que son muy negativos. Otros dicen que son benévolos. Pero lo cierto es que las cosas no son ni tan blancas ni tan negras. Al vivir cientos de años bajo la superficie y manipulando deliberadamente sus cuerpos para adaptarse al medio ambiente bajo tierra, se permitieron adquirir una estatura en modo económico, es decir, una estatura bajita, que la original que tenían en su principio, para aprovechar mejor el espacio en las cavernas, en las cuevas, en los túneles subterráneos, en sus refugios. No fue otra cosa que un esfuerzo de supervivencia, debido a que no estaban procesando ni procreando el entorno. Quiere decir que sus órganos reproductores se atrofiaron al no usarse. Sus tractos digestivos se atrofiaron porque dejaron de ingerir nutrientes sólidos. Hubo una mutación para poder asimilar nuevos nutrientes a través de la piel. Sus ojos se adaptaron a ese entorno más oscuro, haciendo que la pupila cubriese todo el ojo. De ahí esos ojos impresionantes negros, de forma almendrada. Su vista, sus ojos se adaptaron a ese entorno, haciendo que la pupila cubriese todo el ojo. Sí. Esto les permitiría absorber ciertas frecuencias de luz que están más allá del espectro de la luz visible. Ya sabéis que nosotros solo podemos ver del violeta al rojo, y con gafas especiales el infrarrojo. Pero hay otras muchas frecuencias del espectro de la luz. Tuvieron que hacerlo para garantizar un uso óptimo del medio subterráneo, a esa oscuridad o semioscuridad permanente. De hecho, la oscuridad no existe, esa ausencia de luz. Pues a ese medio se adaptaron. La descripción de los cambios que sufrieron es un retrato muy generalizado, ya que diferentes grupos sufrirían diferentes alteraciones. No todos cambiaron y mutaron de la misma manera ni en la misma estructura genética. Durante este tiempo evaluaron lo que habían hecho con su planeta y llegaron a la conclusión de que las emociones tenían gran parte de culpa, de modo que las erradicaron de sus vidas. Por eso las personas que han tenido encuentros con seres de Zeta Reticuli o grises notan y denotan esa frialdad en la comunicación, porque es ausencia de emoción. También juraron que no permitirían nunca más una diversidad en su cultura, es decir, erradicaron cualquier variación emocional ante los diversos estímulos. Prometieron que sus pasiones ya no les gobernarían nunca más. Comenzaron a crear una estructura neuroquímica que producía ante todo estímulo externo la misma reacción en cualquier persona. Por ello, pensaron
que esto les permitiría convertirse en una sola persona, en una sola mente, en una sola opinión. De esta manera, pensaron que eliminando las ganas de guerrear y las pasiones que habían vivido y que habían conducido el planeta a su pasado apocalíptico, ya no se volvería a repetir. Hablando en general, los diferentes grupos subterráneos siguieron el mismo razonamiento. La mayoría se adaptaba biológicamente a esta manera de pensar y o actuar muy similar. Era una progresión natural, siguieron una ecuación de pensamiento. Sin embargo, las diferencias existentes se notaron más en su orientación filosófica. Cada clan o facción tenía un punto de vista diferente con respecto a su sentido de sí mismo. Aquellos que vosotros llamáis y conocéis como grises o Zeta Reticuli son seres más benignos y benévolos. Luego están aquellos que podríamos llamar los Zeta Reticuli negativos, que tienen su origen en el grupo que estaba interesado en ganar poder. Mantuvieron ese deseo desde sus raíces en Lyran hasta su mutación. Hubo, por tanto, otros grupos. Vosotros los llamáis los grises, que procedieron del mundo de Apex, pero tenían una estructura genética ligeramente diferente. Os daréis cuenta de que los extraterrestres que desempeñan un rol importante en vuestra literatura sobre abducciones proceden mayoritariamente del planeta Apex. Por ello, hay tanta controversia con respecto a quién es quién. Aunque tengan el mismo linaje, sus orientaciones y motivaciones son bastante diferentes. Finalmente, los habitantes de Apex se dieron cuenta de que ya había pasado el tiempo suficiente y que podían volver a la superficie del planeta. La atmósfera, aunque no se había regenerado del todo, por ello su estancia en la superficie del planeta era limitada, pero sí les permitió emerger, salir de esos túneles y refugios y civilizaciones subterráneas. Cuando salieron, se llevaron, pues atención, un buen susto. Al observar el campo estelar se dieron cuenta de que el planeta había cambiado su posición en el cosmos. Los astrónomos de Zeta Reticuli, que habían trazado los planos del cielo durante su aislamiento, estaban asombrados y se dieron cuenta de lo que habían hecho. Los más benévolos, de los de Zeta Reticuli, se comprometieron firmemente a ser una sola gente, una sola mente colectiva y averiguar lo que habían perdido durante el tiempo que permanecieron bajo la superficie. Querían aprender cosas sobre sí mismos a través de otras culturas. También tuvieron el deseo de prevenir que nunca nadie más sufriera lo que ellos habían sufrido y habían originado. En aquel momento, esta era su motivación prioritaria. Otros grupos más centrados en sí mismos también emergieron a la superficie del planeta y se dieron cuenta de lo que habían hecho. El grupo de los Zeta Reticuli negativos se permitió, y digo negativos entre comillas, con la tecnología rescatada del pasado. Construyeron naves y viajaban a otros planetas del sistema Reticulum, donde establecieron su cultura. Otros de los que estaban centrados solo en sí mismos se permitieron explorar el universo estableciendo colonias en diversos sistemas, inclusivo, atención, Orión, Betelgeuse, ¿os suena? Y el sistema trinario de Sirio.
Muchas de personas que me estáis escuchando os preguntaréis, bueno, ¿y el tema de las abducciones qué? Mira, os diré que los de Zeta Reticuli presentan bebés a los humanos para ver sus reacciones. Y hay razones múltiples. Una de ellas es el reconocimiento de que los humanos y los semihumanos tienen la necesidad de recibir cariño. ¿Qué experimentan los niños? Pues ellos experimentan algo muy arquetípico. Es obvio que no podemos comunicarnos con esos niños de la misma manera durante el ejercicio de nutrición, pero sí podemos suponer que sienten una cierta conexión con la vida. Hay que recordar que todos los seres híbridos con los que podríamos decir son Zeta, pues han elegido esta experiencia. Hay una preocupación generalizada, ya os lo digo. Tendríamos que hablar de los niños de las estrellas en la Tierra. Los niños, las niñas que están viniendo ahora a nuestro mundo, vienen ya con una mayor conciencia y una apertura respecto a los contactos con otras civilizaciones, con otros mundos. Esto será muy importante para toda la especie humana. Estos niños de ahora que están naciendo, algunos ya son niños con unas cuantas décadas. Serán la nueva raza humana, la nueva especie humana. Estos niños representan el futuro, la toma de conciencia y la comprensión de ellos, incluso este fenómeno, siempre reflejará la dirección en la que se está moviendo la humanidad. Ellos son esa semilla, después serán el pavimento del camino hacia el futuro, un futuro en el cual Zeta Reticulianos están trabajando para que no suceda lo que les sucedió en su planeta. Y tranquilos, si ellos reciben visitas, aquello que se llaman visitas de dormitorio, mientras sean benévolos, no os preocupéis. Y esto es un mensaje a la humanidad. Necesitamos aprender a cuadrar el círculo, recobrar la capacidad de la infancia para la alegría, mientras conservamos el conocimiento y la sabiduría que hemos acumulado como adultos. Muchas gracias por vuestra atención, y si en 1974 alguienes enviaron una señal, es porque ya sabían quizás el futuro. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.
Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.